Hola, Dios le bendiga, soy Junior Polanco y aquí vengo con un nuevo video titulado La propaganda electoral. Y este video que voy a publicar aquí, la razón por la que lo hice es porque el Señor me permitió ir a un lugar donde había propaganda y eventos políticos, pero el Señor quería que yo supiera qué era lo que me quería revelar, lo que se movía en esos entornos las cosas, acechanzas que se mueven en esos lugares, y también que los políticos se mueven en entornos que los cristianos debemos orar por ellos, por causa de que hay muchas cosas que se mueven y muchos no saben ni entienden por qué que sucede ciertas cosas y pasan ciertas cosas. Entonces yo voy a empezar. Entonces aquí yo voy a mostrar. El Señor me arrepentía que fuera allá, pero que no entraras a dichos entornos. Una campaña electoral, para los que no saben. Entonces, mientras yo estaba, llegué en ese lugar de una guagua que nos llevaron, y noto que ese lugar había mucha influencia y mucha gente de diferentes índoles iban llegando allá, corruptos para ser específico, gente que le encanta mucho como el dinero, la gozadera y esas cosas. Y noto que el ambiente estaba como cargado espiritual, negativamente, así como de maldad. Pero mientras yo seguía en ese lugar mirando, veo que en ese lugar yo iba a entrar como a una oficina, como algo así, a un lugar espacioso. Y mientras caminaba por ese lugar, me di cuenta que había muchas cargas demoníacas en ese sitio, en ese lugar. Entonces, yo mientras estaba allí me sentí algo intrigado por saber que el Señor me advertía que no entrara al lugar donde se celebra así el evento. Entonces, mientras me acercaba a aquel lugar, el Señor me advertía que no entrara allí. Entonces yo me quedé dando vueltas y me quedé observando el lugar así espiritualmente, y el Señor me advirtió que no entrara ahí, pero yo, por causa de la gente así y de la cantidad de personas que ven allí, yo entré. Entonces cuando yo entré, el Señor me advirtió que no entrara allí. Pero cuando yo entré, me di cuenta de por qué el Señor me estaba advirtiendo que no entrara en aquel lugar. Y comienzo a ver cosas extrañas, tanto física como espiritualmente, como una paloma colgada del cuello, que estaba así al frente, en la parte frontal de ese lugar, y estaba colgando así como ahorcada. Y ya eso era una señal muy negativa de que yo no debería estar ahí, pero a veces el Señor te permite estar en lugares. El Señor me permitió ir allá para ver qué se esconden en esas cosas. Y los cristianos no debemos asistir a eventos así, porque a veces Dios prueba los corazones, y Dios a veces te permite situaciones para ver si tú rechazas o aceptas esas cosas. Pero es mejor a veces rechazarlas cuando son ofertas que no vienen de Dios. Entonces, mientras estaba en ese lugar, observo esa extraña escena donde vi esa paloma
colgada y tenía un tiempo ahí. Y toda esa gente comenzaron mientras buscaba asiento, un lugar, comenzó como una algarabía y comenzó. Entonces, cuando esa algarabía empezó, empezaron a aparecer muchísimos demonios por todas partes, muchos y varios principados de demonios comenzaron a aparecer y comenzaron como a moverse por el lugar así, a agitarse así y agitar la gente. Y ellos se agitaban muy deprisa y se movían de una forma como muy rápido y frenética. Frenético es que se mueve muy veloz y violentamente así. Y tenían una alegría muy exagerada así como una loquera, como dicen aquí. Así, y batían la ala muy rápido, así, y volaban así rápido y se sacudían. Sí. Mientras esa bocina la tocaban así. Yo voy a poner el sonido ahí, de qué sonido es que estaban sonando. Y cuando yo vi todos esos demonios sacudiéndose, yo observo hacia el frente, porque estaban llegando unos invitados y eran personas de muy alto poder, rango, cargo, políticamente. Entonces cuando yo llegaba, mientras estas personas llegaban, había una agitación de demonios y se agitaban. Entonces cuando observo hacia el frente, observo que hay como una columna de humo aumentando de tamaño así y creciendo así, y esa columna de humo aumentaba y se engrandecía así, como que crecía de tamaño y explotaba así, como muchas detonaciones, como muchas explosiones pequeñas así dentro de la nube, así, y ese humo crecía en el púlpito, en la parte donde ellos hablan, así, porque eso era una cancha, eso no era una iglesia, eso era un lugar de propaganda política y electoral. Entonces eso no era una iglesia. Entonces es en ese púlpito donde los senadores y esos políticos hablan, así noté como una criatura que estaba emergiendo de ese humo, una criatura esquelética, así era. Entonces este demonio salió, y cuando salió, el Señor me reveló que este demonio era el que dirigía a los principados que estaban en ese lugar, porque ese lugar, cuando el Señor me mostró todos esos demonios, me di cuenta que habían varios principados alrededor del lugar, en las esquinas. Y en el centro había un reguero de potestades. Potestades son demonios como sirvientes, así, y estaban sacudiéndose muy violentamente. Y la unción mía brillaba porque ese lugar se veía muy gris y oscuro, así espiritualmente. Entonces en el frente había un demonio surgiendo y extendía los brazos así, y como que estaba ovacionándose, era como que lo estaban idolatrando, como recibiendo honra, así por el poder, al cargo. Entonces este demonio, veo que como que saluda así y se presenta. Entonces cuando yo estoy escudriñando todo ese lugar, me pongo a observar todo aquel lugar y observo toda esa cantidad terrible de demonios que habían ahí. Cuando un cristiano se infiltra y tiene presencia, tiene el Espíritu Santo, entra a un evento de esta naturaleza político, uno fácilmente no se da cuenta que hay un siervo de Dios ahí, pero en el mundo espiritual los siervos portan un brillo que eso se ve desde cerca así,
los cristianos brillamos en el mundo espiritual. Entonces, si usted está en un lugar muy oscuro, usted va a brillar demasiado y el brillo se va a notar mucho. Entonces esos demonios estaban viendo ese brillo y se preguntaban qué yo hacía ahí. Entonces el demonio al rato, entonces había muchas maestresas ahí en ese lugar. Me puse a escanearla a ver si aparecían y había muchas mujeres vestidas muy provocativamente, tú sabes, como todo evento, con pantalones ajustados y trenza y ropa, maquillaje y cosas así. Entonces cuando yo las escaneo a todas, me doy cuenta que todas aquellas mujeres que vestían así tenían maestresas. Entonces esas maestresas me estaban acechando, me estaban mirando como con asombro así, y me estaban mirando así, con lujuria, porque miran a uno así, pero estaban acechando así. Y yo me quedo observando todos esos espíritus de seducción, de maestresas y espíritus que hacen que le provoquen sexualmente. Entonces cuando observo, veo que están como preguntándose todos esos espíritus que yo hacía allí y por qué yo estaba ahí. Entonces el demonio, el principado más que estaba al frente, este demonio tenía un rango como superior al del principado, pero él estaba ahí mirándome y notó que entre toda esa multitud había un brillo muy luminoso, como algo azul, porque la unción en el mundo espiritual se ve como el fuego del Espíritu Santo se ve diferente en cada creyente dependiendo del nivel que está. Rojo si está muy flojo, naranja si no, como el fuego normal, si está en un estado normal, amarillo si está un poco más activo con nuevo creyente. Y así va brillando según, mientras más poder tiene, más brillante y más azul, más blanco se vuelve el fuego. Y así. Y hasta tal punto que brilla como un rayo, así, como la luz de soldadura. Pero cuando este demonio me estaba observando y vio ese brillo de la unción entre todos esos eventos políticos, este demonio, el jefe, le preguntó a los otros que qué yo hacía, que hacía un cristiano aquí y por qué así permitieron como que lo inviten, algo así. Y muchos demonios de esos, porque ellos así estaban espantados. Y yo observo que ellos estaban como raros, como así, como extraños, así como alerta. Y estaban como moscas, como le dicen aquí, como así. Entonces, este demonio, cuando yo lo observo, yo duré muy breve en ese evento. Porque unos muchachos se incomodaron y se querían ir del lugar y planearon irse. Y yo me fui de ese lugar con ellos porque yo sentía mucha carga maligna y entonces ya eso, yo pensaba que iba a terminar, pero eso es lo que estaba empezando. Entonces se comenzaron a visitar más gente y eso se estaba saturando mucho de demonios, porque había más de 800 demonios ahí, porque el Señor me lo reveló. Y mientras yo estaba allí, yo comencé a irme de ese lugar y comencé a ver muchas manifestaciones en ese lugar. Entonces, en la propaganda política, yo quiero sacar eso aquí, que se mueven muchos espíritus engañadores. Entonces, esos políticos a veces son engañados, tú sabes. Entonces, estas personas hay que clamar por ellos, porque a veces se mueven en entornos muy poco amigables espiritualmente para un creyente.
Y los creyentes a veces no podemos participar en eso, al menos porque a veces el Señor nos prueba y a ver si nosotros aceptamos esas ofertas. Pastores, líderes, evangelistas, tienen que tener mucho cuidado con estas ofertas que se hacen en estos días. Profetas también, porque a veces, a veces Dios a los profetas, Dios los envía a lugares así, entornos así, para ellos sacar a la luz que se mueven en aquellos entornos. Pero pastores y evangelistas no es prudente ni les recomiendo que estén en entornos de politiquería, porque son lugares donde se mueve mucha corrupción, así del jefe, del que estaba arriba, un demonio esquelético extraño, así. Pero hay que tener cuidado. No todas las cosas se pueden coger y no todos los eventos usted puede asistir. Porque el Señor me ha revelado también muchos evangelistas caminando con demonios de esta clase, con estos demonios. Y los pastores tienen que cuidarse de involucrarse en cosas de política. Y los profetas, Dios los lleva allí para saber qué cosas se mueven allí. Y Dios los mueve a veces en esos entornos para descubrir cosas así, pero también tiene que cuidarse. Todo cristiano tiene que cuidarse en estos últimos tiempos. Entonces Dios les bendiga. Cuídense de estos eventos que están pasando en estos años. No todas las ofertas se pueden coger, porque hay muchos escogidos que están siendo engañados por causa de que se involucran y se meten en entornos que son difíciles, entornos estériles. Los entornos estériles son lugares que, aunque usted predique mucho allí, no va a tener progreso, no va a pasar, no va a poder prosperar ministerialmente ni progresar en predicación, porque a veces las personas están tan cegadas por el pecado y el orgullo y las ambiciones, que allí Dios a veces no se manifiesta, ni son personas que le han cerrado la puerta a Dios por riqueza y fama y gloria, y muchos a veces aún dentro así. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Dios les bendiga a todos y amén.